La azafata se negó a servir comida al niño negro. Momentos después, el padre de Sio la despidió. No le voy a servir, dijo la azafata, retirando bruscamente la bandeja de comida antes de que el niño pudiera siquiera tocarla. Se escucharon exclamaciones de sorpresa en la cabina de primera clase cuando Jackson, un niño negro de 12 años, tranquilo, que sostenía su cómic, se quedó paralizado por la humillación. Sus ojos muy abiertos rebosaban de confusión mientras su estómago rugía audiblemente. Los pasajeros se quedaron mirando, atónitos ante la crueldad manifiesta, pero nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación cuando el padre de Jackson se levantó lentamente de su asiento. Lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos pondría al descubierto el lado más feo de los prejuicios y haría justicia de la forma más satisfactoria jamás vista a 37,000 pies de altura. Bienvenidos a Black Triumphant Channel. Cada historia que compartimos es más que un simple drama. Es un recordatorio de la fuerza, la resistencia y la justicia. Si crees en celebrar la excelencia negra y en luchar contra la injusticia y los prejuicios, dale al botón me gusta y suscríbete ahora mismo. Nos gustaría saber desde dónde nos ves y qué hora es ahora mismo en tu zona en los comentarios. La mañana comenzó como cualquier otro martes para Jackson Carter, de 12 años. Apoyó la cara contra la ventanilla del avión, maravillándose con las nubes que se veían abajo mientras el vuelo 447 se dirigía a Denver. Era la primera vez que volaba en primera clase y todo le parecía mágico. Los amplios asientos de cuero, las toallas calientes, incluso la forma en que la azafata hablaba en voz baja y con tono respetuoso. Su padre estaba sentado a su lado, impecablemente vestido con un traje azul marino, revisando en silencio unos documentos en su tableta. Jackson había estado esperando este momento toda la mañana, el servicio de comidas. Su hermana mayor le había hablado de las comidas de primera clase, de cómo las servían en platos de verdad, con cubiertos de verdad, no como las cajas de aperitivos de la clase turista. Cuando la azafata comenzó a empujar el carrito de servicio por el pasillo, Jackson se enderezó emocionado, con el estómago rugiéndole de anticipación. ¿Pollo o ternera? La azafata rubia preguntó al pasajero del otro lado del pasillo con una sonrisa radiante. Se movía sistemáticamente de fila en fila, con voz alegre y profesional. Fila tras fila, pasajero tras pasajero, cada persona recibía su comida cuidadosamente emplatada con una cálida sonrisa y un servicio cortés. Entonces llegó a la fila de Jackson. Sin detener su paso, le ofreció al pasajero que estaba detrás de él elegir entre pollo y ternera. Se saltó por completo a Jackson como si fuera invisible. El niño levantó la vista con expectación, todavía con el cómic agarrado en sus pequeñas manos, pero la azafata ya había seguido adelante. Jackson miró a su padre, con la confusión reflejada en su joven rostro. La expresión de su padre seguía siendo neutra, pero algo había cambiado en su postura. El hombre que momentos antes había estado revisando casualmente sus correos electrónicos, ahora estaba sentado con la mirada fija, observando cada movimiento de la azafata. «Disculpe», dijo Jackson en voz baja, casi un susurro. «No he podido elegir mi comida». La azafata se volvió con una expresión que podría congelar el agua. Su sonrisa profesional desapareció, sustituida por algo frío y calculador. «No tenemos comidas para los pasajeros de clase turista», dijo secamente, con voz llena de desdén. Las palabras resonaron en la cabina como un trueno. Varios pasajeros levantaron la vista de sus comidas, intuyendo que algo iba terriblemente mal. Jackson se sonrojó de vergüenza y se hundió más en su asiento. Apretó con más fuerza su cómic, cuajando las páginas bajo sus dedos temblorosos. «Pero estoy en primera clase», susurró Jackson, con la voz ligeramente quebrada. «Mi asiento es el 2B». La azafata entrecerró los ojos mientras lo miraba de arriba abajo con evidente disgusto. «Las normas son las normas, cariño. Quizás la próxima vez tu familia debería comprar los billetes adecuados». La palabra cariño se sumó así,
Resumaba tal condescendencia que incluso los pasajeros 3 filas más atrás pudieron sentir su aguijón. Una anciana al otro lado del pasillo dejó el tenedor, con el rostro retorcido por la indignación. Un hombre de negocios sentado junto a la ventanilla sacó su teléfono, intuyendo que algo desagradable estaba a punto de suceder. La tensión se hizo palpable en la cabina cuando los susurros comenzaron a propagarse por la sección de primera clase. Jackson miró su tarjeta de embarque, comprobando 2 veces el número de asiento por si acaso se había equivocado. Su padre permanecía inquietantemente tranquilo, pero quienes lo observaban de cerca podían ver que había apretado lentamente los puños. La mandíbula del hombre estaba apretada, lo que sugería que estaba ejerciendo un enorme autocontrol. «No entiendo», dijo Jackson, con una voz apenas audible. «¿He hecho algo mal?» La azafata ni siquiera se molestó en responder. Simplemente le dio la espalda y continuó atendiendo al resto de pasajeros, con movimientos bruscos y agresivos. El mensaje era muy claro. Este niño no pertenecía a ese lugar y ella no iba a fingir lo contrario. La cabina se sumió en un silencio incómodo, solo roto por el tintineo de los cubiertos y el suave zumbido de los motores. Jackson intentó concentrarse en su cómic, pero las páginas se le veían borrosas porque se le llenaban los ojos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Tenía el estómago vacío y le dolía de hambre, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que le quemaba en el pecho. Otros pasajeros comenzaron a mirar de reojo al niño y luego a su padre, tratando de entender lo que acababan de presenciar. Algunos parecían enfadados, otros profundamente incómodos, pero nadie dijo nada. El prejuicio tácito que flotaba en el aire era sofocante y todos podían sentirlo. Si te gusta esta historia de justicia y lucha contra la discriminación, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras impactantes historias de la vida real. ¿Qué habrías hecho si hubieras presenciado esta flagrante discriminación justo delante de ti? Cuéntamelo en los comentarios. Cuando terminó el servicio de comidas a su alrededor, Jackson se quedó sentado en su asiento como una isla de aislamiento en un mar de pasajeros satisfechos. El aroma del pollo al marsala y del solomillo de ternera llenaba la cabina, haciendo que su estómago vacío se retorciera de hambre. No había comido nada desde primera hora de la mañana y su padre le había prometido que comerían juntos en el avión. Ahora esa promesa le parecía una broma cruel. El niño intentó distraerse con su cómic, pero las coloridas viñetas de superhéroes luchando contra la injusticia le parecían dolorosamente irónicas. Allí estaba él, experimentando la injusticia del mundo real, y no había ningún justiciero enmascarado que viniera a salvarlo. Su padre seguía trabajando en su tableta, mirando de vez en cuando a su hijo con una expresión cada vez más difícil de descifrar. El cómic de Jackson presentaba a un joven superhéroe negro llamado Stormwalker, un personaje que luchaba contra la discriminación y defendía a los indefensos. Mientras pasaba las páginas, Jackson no podía evitar comparar su propia situación con las luchas ficticias de la historia. Stormwalker nunca se echaba atrás ante los matones. Nunca dejaba que nadie le hiciera sentir pequeño o indigno. Pero Stormwalker era solo un dibujo, y Jackson era solo un niño de 12 años que no quería nada más que comer y sentir que encajaba. La azafata pasó varias veces más por la cabina de primera clase, rellenando tazas de café y recogiendo platos vacíos. Cada vez que pasaba por la fila de Jackson, evitaba deliberadamente mirarle a los ojos. Era como si se hubiera vuelto invisible, una persona sin importancia que ni siquiera merecía un simple saludo. Un señor mayor sentado 2 filas más adelante se giró y cruzó la mirada con Jackson. El hombre tenía un rostro amable, pero preocupado, y articuló con los labios las palabras «lo siento» antes de volver a girarse. El gesto fue pequeño, pero significó mucho para Jackson. Al menos alguien lo había visto. Al menos a alguien le importaba. El padre de Jackson cerró su tableta y la guardó en el bolsillo del asiento de delante. Por primera vez desde que comenzó el servicio de comidas, prestó toda su atención a su hijo. «¿Cómo te encuentras, amigo?», le preguntó en voz baja. La sencilla pregunta casi rompió la compostura de Jackson.
Su labio inferior tembló mientras luchaba por encontrar las palabras. «Estoy bien, papá», susurró, pero su voz delató el dolor que tanto se esforzaba por ocultar. «¿Tienes hambre?» Jackson asintió con la cabeza, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Su padre metió la mano en su bolsa de mano y sacó una pequeña bolsa de frutos secos que había comprado en el aeropuerto. «Toma, come esto por ahora», le dijo, entregándosela a Jackson. Cuando Jackson abrió la bolsa, la azafata apareció como si se hubiera materializado de la nada. «Disculpe, señor», le dijo al padre de Jackson, con voz profesionalmente educada, pero fría. «No se permite comida en primera clase. Va en contra de la política de la aerolínea». Varios pasajeros se volvieron para mirar, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la indignación. La anciana al otro lado del pasillo incluso dio un grito ahogado. Un hombre de negocios sentado en la fila de atrás sacó su teléfono y comenzó a grabar, intuyendo que la situación estaba pasando de ser una simple descortesía a algo mucho más siniestro. El padre de Jackson miró a la azafata con una expresión tan tranquila que resultaba inquietante. «Le estoy dando nueces a mi hijo», dijo lentamente, con una voz apenas superior a un susurro. «Nueces que compré en la terminal de esta misma aerolínea. Las normas son las normas, señor. Estoy segura de que lo entiende». La cabina se había quedado tan silenciosa que la conversación se podía oír a varias filas de distancia. Los pasajeros ahora miraban abiertamente y habían aparecido más teléfonos, con cámaras apuntando discretamente hacia el drama que se estaba desarrollando. Las notificaciones de las redes sociales ya comenzaban a sonar, ya que algunos pasajeros transmitían en vivo el encuentro. Jackson miró la bolsa de nueces que tenía en las manos y luego volvió a mirar a la azafata. El rostro de la mujer no mostraba ni una pizca de compasión por un niño hambriento. Más bien parecía sentir satisfacción por su poder para negarle incluso ese pequeño consuelo. «No entiendo por qué estás siendo tan mala conmigo», dijo Jackson en voz baja, su joven voz cortando la tensión como un cuchillo. «¿Qué he hecho mal?» La máscara de la azafata se resbaló por un momento, revelando algo desagradable debajo. «Los niños deben aprender a seguir las normas», dijo secamente. «Quizás esta sea una buena lección para ti». Las palabras flotaban en el aire como veneno. Incluso los pasajeros que habían estado tratando de ocuparse de sus propios asuntos no pudieron ignorar la crueldad de la afirmación. Una mujer en la primera fila sacudió la cabeza con disgusto, mientras que el hombre de negocios detrás de ellos sacó su teléfono y comenzó a grabar todo. El padre de Jackson permaneció completamente inmóvil, pero algo fundamental había cambiado en su comportamiento. El padre paciente y comprensivo estaba siendo sustituido por algo completamente diferente. Su respiración se había vuelto más profunda, más controlada, como la de un depredador que se prepara para atacar. Jackson apretó con más fuerza su cómic, deseando poder desaparecer entre sus páginas. Stormwalker sabría qué hacer en esta situación. Stormwalker se enfrentaría a los matones y lucharía por lo que era justo. Pero Jackson era solo un niño asustado y hambriento que no podía entender por qué un adulto era tan cruel con él sin motivo alguno. La azafata se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jackson mirando la bolsa de nueces que ya no le permitían comer. Su padre le quitó la bolsa de las manos con delicadeza y la guardó en el equipaje de mano, con movimientos deliberados y controlados. «Papá», susurró Jackson, «¿por qué es tan mala conmigo?» Su padre se volvió para mirarlo, y por primera vez Jackson vio algo ardiendo en los ojos de su padre que nunca antes había visto. No era exactamente ira, sino algo más profundo y poderoso: justicia. «A veces, hijo», dijo su padre en voz baja, «la gente te muestra exactamente quiénes son, y a veces eligen precisamente a la persona equivocada para mostrártelo». Los pasajeros que grababan continuaron documentando cada momento, intuyendo que estaban presenciando algo importante. La tensión en la cabina era palpable, con todos esperando a ver qué pasaría a continuación. La azafata continuó con sus tareas con una satisfacción presumida,
sin darse cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. No olvides suscribirte si quieres ver más historias sobre cómo se hace justicia y la gente obtiene exactamente lo que se merece. ¿Alguna vez has sido testigo de una discriminación como esta? ¿Cómo crees que se debería manejar esta situación? Deja tus comentarios a continuación. Habían pasado 20 minutos desde el incidente del servicio de comidas y la cabina se había sumido en un silencio incómodo. Los pasajeros intentaban volver a sus libros, tabletas y conversaciones, pero la tensión persistía como el humo después de un incendio. Jackson se sentó encorvado sobre su cómic, tratando de desaparecer en las aventuras de Stormwalker. Mientras su estómago seguía retorciéndose de hambre, la anciana al otro lado del pasillo, la señora Peterson, observaba la situación con creciente indignación. Era abuela de 5 nietos, una directora de colegio jubilada que había pasado 40 años enfrentándose a los acosadores y protegiendo a los niños. No podía quedarse sentada viendo cómo trataban con tanta crueldad a un niño. Disculpa, querido, le dijo en voz baja a Jackson mientras rebuscaba en su bolso. Tengo unas galletas, si las quieres. Son galletas de miel y avena. A mi nieta le encantan. Jackson levantó la vista con esperanza y sus ojos se iluminaron ante la amabilidad de la mujer. Por fin alguien estaba dispuesto a ayudarlo. Empezó a estirarse para cogerlas cuando la azafata apareció de nuevo, moviéndose con la rápida precisión de un depredador que ha divisado una presa vulnerable. Señora, voy a tener que pedirle que se quede con su comida, dijo la azafata con voz aguda y autoritaria. Tenemos una política estricta sobre compartir comida en primera clase. Los ojos de la señora Peterson brillaron de ira. Son galletas para un niño hambriento. ¿Desde cuándo alimentar a un niño hambriento va en contra de la política de la aerolínea? La política es la política. Yo no hago las reglas. Solo las hago cumplir. El hombre de negocios del asiento de la ventana levantó la vista de su ordenador portátil, con el rostro torcido por el disgusto. Esto es ridículo, murmuró. Es evidente que el niño tiene hambre. La azafata le dirigió una mirada fría. Señor, si tiene algún problema con las políticas de la aerolínea, estaré encantada de discutirlo con usted después de aterrizar. Pero la señora Peterson no se echó atrás. Se puso de pie, y su pequeña figura irradiaba la autoridad de alguien que había pasado décadas tratando con personas difíciles. Jovencita, llevo 30 años volando con esta aerolínea. Nunca he visto a una azafata negarse a dar de comer a un niño hambriento. ¿Cuál es exactamente su problema con este niño? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. La máscara profesional de la azafata comenzó a resquebrajarse, revelando el feo prejuicio que se escondía debajo. Su voz se volvió más fría, más despectiva. Algunas personas, dijo, mirando directamente a Jackson, necesitan aprender cuál es su lugar. Los niños deben sentarse donde les corresponde, sin intentar aprovecharse de servicios por los que no han pagado. Las palabras impactaron en la cabina como una bomba. Varios pasajeros jadearon audiblemente. El hombre de negocios con el ordenador portátil comenzó a grabar abiertamente, sin intentar ocultar su teléfono. Una joven pareja en la primera fila se giró para mirar, con caras de sorpresa por la descarada discriminación que acababan de presenciar. La cara de Jackson ardía de vergüenza y confusión. Miró su tarjeta de embarque de nuevo, comprobando por centésima vez que estaba en el asiento correcto. 2B, primera clase. Su billete indicaba claramente que ese era su sitio, pero la azafata lo trataba como a un intruso, como a alguien que no merecía la dignidad humana básica. ¿Dónde es mi sitio?, preguntó Jackson en voz baja, casi inaudible. Pero este es mi asiento. Mi padre me compró este billete. La azafata lo miró con desprecio manifiesto. Cariño, hay sitios para gente como tú, y este no es uno de ellos. Quizás la próxima vez tu familia debería quedarse en turista, donde estaréis más cómodos. El tono racista era ahora imposible de ignorar. Todas las personas de primera clase podían oír el veneno en sus palabras. La forma en que enfatizó gente como tú con tanto desprecio. Los teléfonos empezaron a salir por toda la cabina
cuando los pasajeros se dieron cuenta de que estaban presenciando algo que debía documentarse. La cara de la señora Peterson se había puesto pálida por la indignación. Es lo más repugnante que he oído nunca en un avión. ¿Cómo se atreve a hablarle así a un niño? Señora, voy a tener que pedirle que baje la voz y vuelva a su asiento o me veré obligado a denunciarla por alterar el orden. La amenaza era clara, pero la señora Peterson había sido profesora de secundaria durante 4 décadas. No se dejaba intimidar por los matones, especialmente por los que se metían con los niños. Denúncieme. ¿Denunciarme por qué? Por plantarle cara al racismo, por defender a un niño. La palabra racismo resonó en la cabina como un disparo. Incluso los pasajeros que habían intentado ignorar la situación no pudieron fingir que no la habían oído. La cara de la azafata se sonrojó de ira, pero no podía negar la veracidad de la acusación. No soy racista, siseó, abandonando por completo su actitud profesional. Ahora solo estoy aplicando la política de la aerolínea. Si ciertas personas aprendieran a seguir las normas, en lugar de esperar un trato especial, el hombre de negocios con el ordenador portátil lo cerró de golpe y se levantó. Un trato especial. El niño solo quiere comer, lo mismo que todos los demás. Ahora se estaban involucrando más pasajeros. Una joven madre con su hijo pequeño parecía horrorizada. Un hombre de negocios con un traje caro negaba con la cabeza disgustado. El ambiente en la cabina había pasado de una tensión incómoda a una ira justificada. Pero, a pesar de todo, el padre de Jackson permanecía inquietantemente tranquilo. Se sentó completamente inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, observando todo con la intensidad concentrada de un maestro de ajedrez que planea su próximo movimiento. Su silencio era más inquietante que cualquier grito. La azafata sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Desesperada por reafirmar su autoridad, cometió su mayor error hasta el momento. Miró directamente al padre de Jackson y le dijo: «Señor, le sugiero que le enseñe a su hijo cómo comportarse en primera clase. Algunas personas deben comprender que ciertos privilegios conllevan ciertas expectativas». La cabina se quedó en silencio. Incluso el motor pareció callarse mientras todos esperaban a ver cómo respondería el hombre al ver cuestionada su forma de criar a su hijo, insultada a su familia y pisoteada la dignidad de su hijo por una azafata intolerante ebria de poder. Jackson miró a su padre y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Había intentado con todas sus fuerzas ser valiente, seguir el ejemplo de su héroe de cómic y mantenerse fuerte ante la injusticia. Pero solo era un niño pequeño y no entendía por qué esa mujer lo odiaba tanto, por qué estaba decidida a hacerle sentir pequeño y rechazado. La azafata se quedó allí con los brazos cruzados, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Había conseguido poner a esta familia en su sitio, demostrarles a ellos y a todos los demás quién mandaba realmente. No tenía ni idea de que acababa de cruzar una línea que destruiría su carrera y expondría sus prejuicios ante todo el mundo. Los teléfonos con grabación captaron cada segundo de su aire de suficiencia, cada palabra de su discriminación, cada momento de su crueldad hacia un niño. En menos de una hora, su rostro y sus palabras se difundirían a millones de personas. Pero por ahora, permanecía allí, triunfante e ignorante, sin saber que el padre de su víctima estaba a punto de revelar exactamente con quién se había metido. Asegúrate de estar suscrito, porque no te creerás lo que sucede a continuación cuando este padre finalmente revela su verdadera identidad. ¿Qué crees que debería pasar con los empleados que discriminan a los niños? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Durante 37 minutos, Richard Carter había permanecido sentado en silencio, viendo cómo su hijo de 12 años soportaba una humillación que ningún niño debería sufrir jamás. Había visto cómo una mujer adulta deshumanizaba sistemáticamente a su hijo, despojándolo de su dignidad poco a poco mientras los demás pasajeros observaban horrorizados. Había escuchado insultos racistas disfrazados de aplicación de la política. Había visto cómo el espíritu de su hijo se quebrantaba lentamente bajo el peso de la crueldad dirigida contra él. Y ahora, por fin, había llegado el momento de actuar.
Richard Carter se levantó de su asiento con la fluida elegancia de un hombre acostumbrado a mandar. Con 1,88 de altura y mechas plateadas en su cabello oscuro, poseía el tipo de presencia que naturalmente llamaba la atención. Pero no se trataba de la autoridad casual que confieren la riqueza o el estatus. Era algo más profundo, más fundamental. Era el poder silencioso de un hombre que controlaba un imperio y estaba a punto de recordar a alguien exactamente lo que eso significaba. Todas las miradas de la cabina de primera clase se volvieron hacia él. Los teléfonos con grabación se centraron en su rostro, capturando el momento en que la paciencia de un padre finalmente llegó a su límite. La azafata, aún disfrutando de su supuesta victoria, se volvió hacia él con una sonrisa burlona ya formada en sus labios. «Señor, si tiene algo que decir, le sugiero que...» «Mi nombre», dijo Richard en voz baja, con una autoridad absoluta, «es Richard James Carter». Hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara en la cabina como una piedra lanzada al agua tranquila. Varios pasajeros parecían confundidos, pero algunos, en particular los viajeros de negocios, comenzaron a sentarse más erguidos, con una expresión de reconocimiento en sus rostros. «Soy el director ejecutivo de Skyline Airlines». Las palabras detonaron en la cabina como una bomba. Varios pasajeros dejaron escapar exclamaciones de sorpresa. La señora Peterson se llevó la mano a la boca. El hombre de negocios que había estado grabando casi deja caer su teléfono, pero la reacción más dramática fue la de la propia azafata. El color se le fue de la cara tan rápido que parecía que iba a desmayarse. Su expresión de satisfacción se desmoronó, sustituida por el horror creciente de alguien que se da cuenta de que acaba de cometer un suicidio profesional en el escenario más público posible. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, pero no le salió ningún sonido. Richard continuó con ese mismo tono tranquilo y mesurado que hacía que sus palabras fueran aún más aterradoras. «Esta es mi aerolínea. Estos son mis aviones. Estos son mis empleados. Y usted...» Miró directamente a la azafata con una mirada que podía cortar cristales. «Acaba de pasar los últimos 40 minutos humillando sistemáticamente a mi hijo». El silencio en la cabina era ensordecedor. Incluso el motor parecía haberse callado, como si el propio avión estuviera escuchando este momento decisivo. Todos los pasajeros estaban paralizados, grabando con sus teléfonos, lo que se convertiría en uno de los momentos más virales de la historia de la aviación. «Le ha dicho a mi hijo que no pertenece a la primera clase. Le ha negado la comida mientras servía a todos los que le rodeaban. Ha impedido que otros pasajeros le ofrecieran una muestra de basic human kindness. Ha cuestionado mi forma de criar a mi hijo, ha insultado a mi familia y ha hecho comentarios racistas que serían inaceptables en cualquier contexto, pero que son especialmente espantosos viniendo de alguien que trabaja para mí». La azafata intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro. «Señor Carter, yo no sabía. Es decir, solo seguía las instrucciones». «¿Qué instrucciones exactamente?» La voz de Richard seguía siendo tranquila, pero ahora tenía un tono que hizo que todos en la cabina se inclinaran hacia adelante. «Muéstreme el manual de políticas que dice que debe ignorar a los niños negros durante el servicio de comidas. Señale la norma que le permite hacer comentarios racistas sobre el lugar al que pertenecen las personas en función del color de su piel». Por supuesto, no pudo hacerlo, porque no existían tales políticas. Todas las personas que se encontraban en la cabina comprendieron que lo que habían presenciado no era la aplicación de una política. Era pura y simple discriminación, captada por la cámara y presenciada por docenas de personas. Richard sacó su teléfono y realizó una llamada, con el volumen del altavoz lo suficientemente alto como para que toda la cabina pudiera oírlo. «Jim, soy Richard Carter. Necesito que me pongas en contacto con seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver inmediatamente». «Sí, desde el avión. Tenemos una situación que requiere atención inmediata al aterrizar». La azafata comenzó a entrar en pánico. Su fachada profesional se derrumbó por completo. «Señor Carter, por favor. Debe haber algún malentendido. Solo intentaba mantener el orden». «¿Y mantener el orden?» La voz de Richard se elevó ligeramente por primera vez, con un tono de ira incrédula.
Usted llama mantener el orden a humillar a un niño. Usted llama mantener el orden a la discriminación racista. Se volvió para dirigirse a la cabina, con una voz que llegó a todos los pasajeros. Damas y caballeros, quiero pedir disculpas en nombre de Skyline Airlines por lo que han presenciado hoy. Este comportamiento no representa los valores de nuestra compañía, ni será tolerado bajo ninguna circunstancia. Varios pasajeros comenzaron a aplaudir, y el sonido se hizo más fuerte a medida que más personas se unían. La señora Peterson se levantó y comenzó a aplaudir con entusiasmo. El hombre de negocios que había defendido a Jackson se hilvó en señal de aprobación. Incluso la joven madre con su hijo pequeño se unió a la ovación, pero Richard levantó la mano para pedir silencio. No había terminado. Usted humilló a mi hijo, dijo, volviéndose hacia la azafata, con una voz que apenas superaba un susurro, pero que de alguna manera era más poderosa que cualquier grito. Miró a un niño de 12 años, un niño, y decidió que no era digno de la decencia humana básica por el color de su piel. Utilizó su posición de autoridad para hacerle sentir pequeño, rechazado y avergonzado de quién es. La azafata estaba llorando, con lágrimas de pánico y arrepentimiento corriendo por su rostro. Pero Richard no mostró piedad. Ella no había mostrado ninguna hacia su hijo, y no recibiría ninguna a cambio. Violaste todos los principios que defiende esta empresa. Avergonzaste a esta aerolínea. Traumatizaste a un niño y expusiste tu propia intolerancia ante docenas de testigos que están grabando cada una de tus palabras. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus acciones se posara sobre ella como un sudario. Estás despedida, con efecto inmediato. Seguridad te estará esperando cuando aterricemos y te acompañarán fuera de este avión y de esta empresa para siempre. Nunca volverás a trabajar para Skyline Airlines. Y me aseguraré personalmente de que todas las aerolíneas de este sector sepan exactamente por qué has sido despedida. La cabina volvió a estallar en aplausos, esta vez aún más fuertes que antes. Los pasajeros vitoreaban, algunos secándose las lágrimas. Se había hecho justicia a 37,000 pies de altura y todos los presentes sabían que estaban presenciando algo extraordinario. La azafata se derrumbó en un asiento cercano, asumiendo por fin toda la gravedad de su situación. Su carrera había terminado. Sus prejuicios habían quedado al descubierto ante el mundo. Había elegido al peor objetivo posible para su discriminación y ahora estaba pagando el precio de la forma más pública posible. Pero Richard no había terminado. Se volvió hacia su hijo, que había estado observando toda la escena con los ojos muy abiertos, y se arrodilló junto a su asiento. Jackson, le dijo en voz baja, con un tono ahora suave y lleno de amor. Quiero que entiendas algo. Tú perteneces a todas partes. Perteneces a la primera clase. Perteneces al frente de cualquier fila. Perteneces a cualquier habitación en la que entres. Nadie, y quiero decir nadie, tiene derecho a hacerte sentir lo contrario. Jackson asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Pero, por primera vez en casi una hora, no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de alivio, de reivindicación, del amor de un padre que protegía a su hijo de la forma más poderosa posible. Los aplausos continuaron mientras Richard se ponía de pie y se volvía hacia la cabina. Gracias a todos por ser testigos de esto. Su apoyo a mi hijo significa más de lo que imaginan. La azafata se sentó con su uniforme arruinado, su carrera en ruinas y sus prejuicios expuestos ante los ojos del mundo. Había aprendido de la manera más brutal posible que las acciones tienen consecuencias y que tratar a los niños con crueldad por su raza nunca sería tolerado. Se había hecho justicia, pero la historia aún no había terminado. Pulsa el botón de suscribirse si crees en la justicia y en luchar contra la discriminación. ¿Qué crees que le pasará a esta azafata ahora que su comportamiento racista ha quedado al descubierto ante el mundo? Cuéntame tu opinión en los comentarios. El ambiente en la cabina de primera clase había cambiado por completo. Donde antes había una tensión incómoda y una complicidad silenciosa, ahora había una energía eléctrica de justicia hecha en tiempo real.
Los pasajeros que se habían escondido detrás de periódicos y ordenadores portátiles ahora participaban abiertamente, capturando con sus teléfonos cada momento de este histórico enfrentamiento. Richard Carter se encontraba en el pasillo como un general al mando que inspecciona un campo de batalla en el que la victoria estaba asegurada. Su tranquila autoridad nunca había flaqueado, ni siquiera en el momento de mayor ira. Se trataba de un hombre que había construido un imperio aéreo desde la nada, que empleaba a más de 50,000 personas en todo el mundo y que se había enfrentado a especuladores corporativos y recesiones económicas. Tratar con una empleada intolerante no era precisamente un reto. La azafata despedida se sentó encogida en un asiento vacío, con su aspecto profesional cuidadosamente mantenido desaliñado, el rostro surcado de lágrimas y el maquillaje estropeado. Por fin estaba asimilando la realidad de su situación. No solo estaba perdiendo su trabajo, estaba perdiendo su carrera, su reputación, su futuro, y todo ello estaba siendo documentado por docenas de cámaras para que lo viera el mundo entero. Por favor, susurró, con una voz apenas audible. Por favor, señor Carter, tengo una hipoteca, tengo facturas que pagar, cometí un error, pero puedo cambiar, puedo aprender. Richard la miró con la misma expresión que se reserva para algo desagradable pegado a la suela de un zapato. Un error, repitió lentamente. Usted llama error a 40 minutos de racismo sistemático contra un niño. Su teléfono vibró con una llamada. Disculpen, dijo a la cabina, y luego respondió en modo altavoz. Soy Richard Carter. Señor Carter, soy el capitán Williams desde la cabina. Nos han informado de que seguridad y los ejecutivos de la compañía estarán esperando en la puerta de embarque al aterrizar. ¿Va todo bien ahí atrás? Todo está bajo control, capitán. Tenemos a un empleado despedido que deberá ser retirado del avión inmediatamente después de la llegada. Por favor, asegúrese de que seguridad tenga esposas disponibles si es necesario. ¿Esposas? La azafata se quedó sin aliento. Richard tapó el teléfono y la miró con frialdad. Usted discriminó criminalmente a un pasajero menor de edad, creó un ambiente hostil y violó las leyes federales de derechos civiles. ¿Pensó que no habría consecuencias legales? Volvió a su llamada. Capitán, por favor, póngase también en contacto con nuestro departamento legal y pídales que preparen un informe completo del incidente. Toda esta situación ha sido grabada por varios pasajeros y quiero que se documente cada segundo para la inevitable demanda. La palabra demanda provocó otra oleada de pánico en la azafata. No solo estaba perdiendo su trabajo, sino que además se enfrentaba a posibles cargos penales y a un litigio civil. Su discriminación se había convertido en el error más caro de su vida. La señora Peterson se levantó de su asiento y se acercó al lugar donde estaba sentado Jackson. Cariño, le dijo al niño, quiero que sepas que lo que te ha pasado hoy está mal, pero ver a tu padre defenderte ha sido una de las cosas más impactantes que he visto nunca. Jackson la miró con unos ojos que parecían más viejos que sus 12 años. Gracias por intentar ayudarme, dijo en voz baja. Usted ha sido la única que ha intentado darme comida. Eso es lo que hacen las personas decentes. Cariño, nos ayudamos unos a otros. El empresario que había estado grabando se acercó a Richard. Señor Carter, voy a publicar todo este incidente en las redes sociales. El mundo tiene que ver lo que ha pasado aquí hoy. Por favor, hazlo, respondió Richard. La discriminación prospera en la oscuridad. Muere a la luz de la verdad. Por toda la cabina, los pasajeros escribían en sus teléfonos, publicaban videos y actualizaciones en las redes sociales. Las etiquetas, discriminación en el horizonte y justicia a 37,000 pies ya empezaban a ser tendencia a medida que la historia se difundía por Internet a velocidad viral. La segunda azafata, que había permanecido en la cocina durante todo el enfrentamiento, finalmente apareció con una bandeja de comida. Le temblaban las manos cuando se acercó al asiento de Jackson. Les traje pollo y ternera, dijo nerviosa. Y postre extra. Siento mucho lo ocurrido. Jackson miró a su padre, que asintió con la cabeza para animarlo. Gracias, dijo el chico educadamente, aceptando la bandeja. Agradezco su amabilidad. Richard puso la mano sobre el hombro de su hijo.
¿Qué te parece si almorzamos juntos, amigo? Creo que nos lo hemos ganado. Mientras padre e hijo comenzaban a compartir su comida, la azafata despedida hizo un último intento desesperado por salvar su situación. Señor Carter, sé que me equivoqué, pero por favor no destruya toda mi vida por esto. Tengo hijos. No soy una mala persona. Richard dejó de cortar el pollo de su hijo y la miró con ojos que no mostraban ninguna simpatía. Tiene hijos, y sin embargo no le importó traumatizar al mío. Eso hace que su comportamiento sea aún más inexcusable, no menos. Se levantó y se dirigió directamente a ella. ¿Quiere hablar de niños? Déjeme decirle lo que su error le ha hecho a mi hijo. Tiene 12 años. Estaba emocionado por su primer vuelo en primera clase. Tenía hambre y estaba deseando comer. Y usted convirtió lo que debería haber sido un recuerdo feliz en un trauma que recordará durante el resto de su vida. La mujer empezó a llorar con más fuerza, pero Richard continuó sin piedad. Le enseñaste que hay adultos en este mundo que lo juzgarán por el color de su piel en lugar de por su carácter. Le mostraste que algunas personas utilizarán su poder para hacerle daño simplemente porque pueden. Lo obligaste a experimentar el racismo y la discriminación que ningún niño debería sufrir jamás. Se arrodilló de nuevo junto a su hijo. Pero también le mostraste otra cosa, ¿verdad, Jackson? Le has enseñado que su padre siempre lo protegerá, que la justicia existe y que las acciones tienen consecuencias. Jackson asintió con la cabeza y una pequeña sonrisa finalmente se abrió paso entre su tristeza anterior. Me defendiste, papá, tal y como lo haría Storm Walker. Así es, hijo, y siempre lo haré. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador. Damas y caballeros, estamos iniciando nuestro descenso al Aeropuerto Internacional de Denver. Por favor, regresen a sus asientos y prepárense para el aterrizaje. Cuando los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, muchos se detuvieron junto al asiento de Jackson para ofrecerle palabras de apoyo y ánimo. La anciana le dio su tarjeta de visita y le dijo que la llamara si alguna vez necesitaba algo. El hombre de negocios le estrechó la mano a Richard y le prometió difundir la historia por todas partes. Incluso los pasajeros de clase turista que se habían enterado del incidente a través de conversaciones en voz baja se acercaron para mostrar su apoyo. La azafata despedida se sentó sola, ignorada por todos, enfrentándose a la ruina de su carrera y su reputación. En menos de una hora sería escoltada fuera del avión esposada. Su comportamiento discriminatorio se difundió a millones de personas en todo el mundo. Mientras el avión descendía hacia Denver, Richard Carter miró por la ventana la ciudad que se extendía debajo y reflexionó sobre los acontecimientos del día. Había construido su aerolínea sobre los principios de igualdad, respeto y servicio a todos los clientes, independientemente de su raza, religión u origen. Hoy esos principios habían sido puestos a prueba y habían prevalecido. Se había hecho justicia a 37,000 pies de altura y el mundo lo había visto. No olvides suscribirte para conocer más historias increíbles sobre la justicia y las personas que defienden lo que es correcto. ¿Crees que esta azafata recibió lo que se merecía o que el castigo fue demasiado severo? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Cuando el vuelo 447 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver, el ambiente en la cabina de primera clase era diferente a todo lo que los viajeros habituales habían experimentado antes. Había una sensación de justicia cumplida y de un error corregido de la manera más pública posible. El avión rodó hacia la puerta de embarque mientras los pasajeros permanecían pegados a sus teléfonos, compartiendo videos y publicaciones sobre el extraordinario enfrentamiento que acababan de presenciar. Richard Carter ayudó a su hijo a recoger sus cómics y su mochila, moviéndose con el paso mesurado de un hombre que no solo era dueño de la aerolínea, sino también del momento. Jackson parecía transformado con respecto al niño humillado y hambriento que había sido una hora antes. La protección de su padre le había devuelto no solo su dignidad, sino también la comprensión de su propio valor. A través de las pequeñas ventanas del avión, los pasajeros podían ver una actividad inusual en la pista. Vehículos de seguridad, coches de la policía del aeropuerto
y varios SUV negros estaban posicionados cerca de la puerta de embarque. La noticia del incidente había llegado a tierra y el Aeropuerto Internacional de Denver estaba preparado para lo que probablemente se convertiría en la expulsión de pasajeros más documentada de la historia de la aviación. La voz del capitán crepitó por última vez por el intercomunicador. Damas y caballeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Denver. Antes de desembarcar, les rogamos que permanezcan sentados mientras la seguridad del aeropuerto sube al avión para resolver un asunto de la compañía. La azafata despedida, que había pasado los últimos 20 minutos en estado de shock, finalmente pareció comprender la magnitud de lo que estaba a punto de sucederle. Sus manos temblaban mientras observaba los vehículos de seguridad a través de la ventana, sabiendo que estaban allí por ella. La mujer que había ejercido su insignificante autoridad como un arma contra una niña estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de sus actos de la forma más humillante posible. La puerta del avión se abrió y un equipo de agentes de seguridad del aeropuerto subió a bordo, seguido de 2 agentes del FBI y varios ejecutivos de Skyline Airlines. La presencia de los agentes federales provocó un murmullo en la cabina. Ya no se trataba solo de un despido. Se trataba de una investigación federal sobre derechos civiles. El señor Carter, el agente principal del FBI, se acercó a Richard con respeto profesional. Soy el agente Martínez. Hemos recibido informes de una posible violación de los derechos civiles federales a bordo de este avión. Richard se levantó y estrechó la mano del agente. Agente Martínez, gracias por responder tan rápidamente. Todo el incidente fue grabado por varios pasajeros, y creo que encontrarán pruebas claras de discriminación racial contra mi hijo. El agente Martínez miró a Jackson y su expresión se suavizó. Hola, joven, ¿estás bien? Jackson asintió solemnemente. Sí, señor. Mi padre me protegió. Eso es lo que hacen los buenos padres, respondió el agente con una sonrisa, y luego se volvió hacia Richard. Tendremos que entrevistar a los testigos y recopilar las pruebas en video. Esto podría dar lugar a cargos federales si las pruebas respaldan violaciones penales de los derechos civiles. La azafata se quedó completamente pálida. Cargos penales, procesamiento federal. Su discriminación contra un niño podría llevarla a una prisión federal. Había pasado de tener una carrera profesional a convertirse potencialmente en una delincuente en el lapso de un servicio de comidas en un avión. La señora Peterson se levantó con entusiasmo. Agente Martínez, yo presencié todo el incidente. Esa mujer discriminó deliberadamente a este niño por su raza. Le negó la comida, hizo comentarios racistas y creó un ambiente hostil. Lo tengo todo grabado en mi teléfono. Señora, sin duda necesitaremos su declaración y esa grabación, respondió el agente Martínez, y luego se dirigió a la cabina. Cualquier otra persona que haya presenciado este incidente o tenga grabaciones, por favor, permanezca en el avión después de que los demás pasajeros hayan desembarcado. Necesitaremos su cooperación para nuestra investigación. Casi la mitad de la cabina de primera clase levantó la mano. Richard se arrodilló junto a Jackson una vez más. Hijo, quiero que recuerdes este día no por cómo empezó, sino por cómo terminó. Has aprendido que plantar cara a la injusticia no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Has aprendido que tu voz importa, que tu dignidad importa y que hay personas que lucharán por ti cuando otros intenten derribarte. Jackson abrazó a su padre con fuerza. Te quiero, papá. Gracias por protegerme. Yo también te quiero, amigo, y siempre te querré, dijo el equipo de seguridad al acercarse a la azafata despedida. Señora, necesitamos que nos acompañe, dijo uno de los agentes con firmeza, pero de forma profesional. Ella miró desesperadamente a su alrededor, como si esperara que alguien la defendiera o mostrara simpatía. Pero todos los rostros que veía reflejaban disgusto, ira o satisfacción al ver que se hacía justicia. Los pasajeros a los que había intentado impresionar con su discriminación ahora la veían tal y como era, una racista que había atacado a un niño. Por favor, le susurró una última vez a Richard. Lo siento de verdad. Richard la miró sin una pizca de compasión. No sientes lo que hiciste.
Sientes que te pillaran. Sientes haber elegido a la familia equivocada para discriminar. Pero si mi hijo hubiera viajado solo o con unos padres que no tuvieran el poder de defenderse, te habrías sentido perfectamente satisfecha con tu crueldad. Sus palabras dieron en el blanco porque eran absolutamente ciertas. Ella se había sentido satisfecha cuando pensó que estaba intimidando a un niño indefenso. Lo único que lamentaba ahora eran las consecuencias. Señora, tenemos que irnos, insistió el agente de seguridad, sacando unas esposas. Mientras se la llevaban esposada, los pasajeros comenzaron a aplaudir de nuevo. Algunos grababan su paseo por la pasarela, lo que se sumaba a la documentación viral de su caída. La mujer que se había sentido tan poderosa al aterrorizar a un niño de 12 años ahora era llevada esposada mientras docenas de personas vitoreaban su expulsión. El agente Martínez se volvió para dirigirse a los pasajeros que quedaban. Lo que han presenciado hoy no ha sido solo una conducta indebida en el lugar de trabajo, ha sido una violación de los derechos civiles federales. Su disposición a denunciar y documentar este incidente garantiza que se hará justicia a través de los canales legales adecuados. Le entregó a Richard su tarjeta de visita. El señor Carter se pondrá en contacto con usted para informarle sobre la investigación. Su hijo ha demostrado hoy un valor extraordinario. Lo aprendió de sus cómics, dijo Richard con orgullo, revolviendo el pelo de Jackson. Tiene héroes que le enseñaron que las personas buenas luchan contra la injusticia. Cuando el equipo de investigación terminó de recopilar declaraciones y pruebas, Richard y Jackson se dispusieron a abandonar el avión. Pero antes de que pudieran desembarcar, ocurrió algo inesperado. Los pasajeros que quedaban, perfectos desconocidos hasta hacía solo una hora, comenzaron a ponerse de pie y a aplaudir de nuevo. Esta vez no aplaudían por la justicia impartida, sino por un padre que había protegido a su hijo, por un niño que había soportado la discriminación con dignidad y por el poderoso recordatorio de que plantar cara al racismo requiere valor por parte de todos, no solo de aquellos que son objeto de él. La señora Peterson se acercó a ellos por última vez. Señor Carter Jackson, quiero que ambos sepan que lo que ha ocurrido aquí hoy me ha cambiado. Voy a casa a contarles a mis nietos la historia de un niño valiente y su protector padre, que han mostrado al mundo cómo luchar contra la injusticia. El empresario que lo había grabado todo añadió, los vídeos ya se han vuelto virales. Justice at 37,000 Pont es tendencia en todo el mundo. Su historia está inspirando a millones de personas. Mientras caminaban por la terminal del aeropuerto, Richard notó que Jackson se comportaba de manera diferente. El chico llevaba los hombros rectos y la cabeza alta. La vergüenza y la confusión habían sido sustituidas por la confianza y el orgullo. Su padre le había demostrado que merecía la pena protegerlo, luchar por él, que lo valía todo. Papá, dijo Jackson mientras caminaban hacia la zona de recogida de equipajes, cuando sea mayor quiero ser como tú. Quiero proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Ya eres como yo, hijo. Hoy has actuado con más elegancia y valentía que la mayoría de los adultos. Estoy orgulloso de ser tu padre. Detrás de ellos, la seguridad del aeropuerto tramitaba el caso de discriminación más sonado de la historia de la aviación. La foto policial de la azafata despedida pronto se uniría a los videos virales como prueba de lo que ocurre cuando el racismo tiene consecuencias. Sus acciones discriminatorias contra un niño habían acabado con su carrera, destruido su reputación y, posiblemente, la habían llevado a una prisión federal. Pero por delante, padre e hijo caminaban juntos hacia su futuro, más fuertes que nunca, con la certeza de que la justicia prevalece cuando las buenas personas se niegan a permanecer en silencio ante la injusticia. Todos los que lo presenciaron aprendieron la lección. No se tolerará la discriminación contra los niños, ni contra nadie. Y a veces, la persona a la que decides discriminar resulta ser precisamente la persona con la que no debes meterte. Storm Walker, el héroe de cómic, no podría haber escrito un final mejor. 3 meses después, la antigua azafata fue declarada culpable de violar los derechos civiles federales y condenada a 18 meses de prisión federal.
además de a realizar servicios comunitarios con organizaciones de derechos civiles. Skyline Airlines implementó una nueva formación integral contra la discriminación para todos los empleados, utilizando la historia de Jackson como ejemplo de por qué tratar a todos los pasajeros con dignidad no es solo una política de la empresa. Es un imperativo moral. Jackson siguió volando en primera clase, sin volver a dudar nunca más de que su lugar estaba donde él quisiera estar. Y Richard Carter siguió protegiendo a su hijo, sabiendo que la tarea más importante de cualquier padre es enseñar a sus hijos que tienen valor, que tienen derechos y que hay personas que lucharán por ellos cuando el mundo intente derribarlos. Los videos virales de ese día siguieron inspirando a personas de todo el mundo, sirviendo como prueba de que se puede hacer justicia, se puede derrotar la discriminación y a veces la persona a la que subestimas resulta ser precisamente la que te hará rendir cuentas por tus actos. Si esta historia te ha inspirado y crees en la lucha contra la discriminación, asegúrate de suscribirte para recibir más historias impactantes sobre la justicia. Y recuerda, todos tenemos el poder de alzar la voz cuando somos testigos de una injusticia. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? ¿Cómo podemos trabajar juntos para garantizar que ningún niño tenga que soportar lo que sufrió Jackson? Comparte tus opiniones y tus propias experiencias en los comentarios a continuación y continuemos esta importante conversación sobre la igualdad, la dignidad y la justicia para todos.